Vamos a explicar esta última figura que parece un tanto compleja, en donde hallaremos las sombras que produce una luz distante inclinada a 60 grados con respecto a la vertical, y aquí, al haber activado visualizar aquí las sombras, ya las estamos viendo. Tenemos varias sombras. Vamos a explicar cómo hallarlas directamente colocando la luz, tal como hemos hecho, una luz que viene desde aquí hasta aquí, y ya podemos hacer el render para tener la solución. Como tenemos las sombras activadas, como digo, aquí tenemos ya el resultado final. ¿Qué tipo de sombras hay? Pues tenemos esta sombra, toda esta sombra de aquí, arrojada sobre el suelo, incluida esta, con el agujerito en medio que se corresponde a esto de aquí. Tenemos la sombra que esta parte proyecta sobre esta zona de arriba. Tenemos la sombra que esta pared de aquí proyecta sobre este peldaño. Tenemos sombras verticales, esta de aquí y también esta otra. Bueno, vamos a ir hallándolas todas una a una para poder encontrar rápidamente en 3 dimensiones y luego con geoplana en 2 dimensiones el resultado definitivo. Como siempre tenemos que estar en isométrico SE, es decir, en este de aquí, y el sistema de coordenadas personales, los ejes en la posición universal, y siempre lo ponemos aquí en el punto 0,0. Vamos a ver cómo hacerlo. Si somos ordenados en el procedimiento a seguir, veremos que esto se convierte casi en una rutina, como hemos hecho en los casos anteriores. Lo primero de todo que vamos a hacer es esta pieza, que la tenemos en la capa pieza 1, la trasladamos y la colocamos en algún sitio que no nos estorbe, por ejemplo, aquí mismo. Y esta la vamos a cambiar de capa, la vamos a poner en la capa pieza 1, 2D. Ahí la tenemos, ya está colocada ahí. Bien. A continuación, lo que vamos a hacer es descomponer esta de aquí. Con la orden descompón, cogemos y descomponemos esta. Aparentemente no pasa nada, pero ahora se nos han convertido todo esto en rectángulos, en figuras planas. Vamos a descomponer otra vez, como hemos hecho en tutoriales anteriores, pero ahora, dada que las formas a veces pueden ser un poco raras, como es la forma esta de aquí, para no tener que reproducirla, nos vamos a quedar con esta parte y la vamos a llevar a otro lado para poderla utilizar luego posteriormente. Es decir, cogemos y todo esto que tenemos aquí nos lo llevamos a cualquier zona para poder utilizarlo cuando lo necesitemos. Y ahora esto, que sigue estando descompuesto en rectángulos, vamos a descomponerlo de nuevo en rectas para poder utilizar la orden proyecta geometría, porque la orden proyecta geometría solo trabaja con líneas, no con superficies, no con rectángulos. Bien, una vez que hemos hecho esto, nos vamos a la capa azul, por ejemplo, y ponemos proyecta geometría, marcamos la dirección de la luz, que es la que tenemos aquí marcada, esta de 60 grados, y a continuación marcamos todas las rectas que tenemos ahí, Enter, y marcamos el suelo. Ya nos aparece en azul todo el contorno de lo que es la sombra. En azul nos aparece, como veis, la parte exterior de todo esto de aquí, y también estaríamos dentro de lo que es la sombra de esta pieza sobre el suelo, que sería ella misma. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es quitar el suelo para que no nos estorbe, y con la orden polilínea vamos a hacer en contorno de sombra el contorno exterior de esas líneas. Con polilínea empezamos aquí y vamos a ir cogiendo siempre la parte más exterior de esas líneas azules. Por aquí tenemos que venir por el suelo de la pieza, venimos hasta aquí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque lo que nosotros hemos hallado son unas sombras dentro de otras. A nosotros lo que nos interesa es, hasta ahí, lo que nos interesa es la sombra más exterior, porque las otras están metidas unas dentro de otras. Bien, sigamos por aquí haciendo el contorno de todas esas sombras. Una vez que llegamos aquí, pues ya tenemos que venir a parar a la parte interior de esta pieza, es decir, hasta aquí, y desde aquí tenemos que irnos hacia aquí y cerrar. Bueno, pues ya tenemos aquí esta línea, esta polilínea, que nos va a servir para trabajar. La convertimos en región, apagamos esto
Y esta línea, apagamos también las azules para que no tengamos ningún problema. Y esta línea la convertimos en región. Ya la tenemos ahí. Volvemos a encender las azules y ahora tenemos que hallar el hueco. Bueno, para hallar el hueco es muy sencillo. El hueco que nos da esta sombra. Lo que vamos a hacer es trasladar de nuevo esta pieza en 3D aquí. Y vamos a ver en el suelo cuál es ahora la sombra de ese hueco que tenemos ahí. Aquí la tenemos. Este es el hueco que tenemos que hacer. Este es el hueco de la sombra. Bueno, pues vamos a coger de nuevo contorno, lo activamos y hacemos con polilínea este contorno. Cogemos punto final de polilínea y vamos haciendo todas estas que tenemos por aquí. Este es el hueco de la sombra. Bueno, ya podemos borrar todas las líneas azules, o si no queremos borrarlas, lo que podemos hacer es apagar la capa. Apagamos la capa de las líneas azules y ya nos desaparece todo eso. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra sombra. Tenemos que convertir esto de aquí también en región y restarle el hueco. Vamos a hacerlo. Restar, diferencia, a esta región de aquí grande le restamos esta otra pequeña. Ya tenemos el hueco. Bien, por tanto, ya tenemos aquí la sombra sobre el suelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que hallar la sombra que produce aquí. Vamos a ver cómo sería. Vamos a desplazar esto para que lo tengamos más claro. Lo colocamos aquí, luego apagaremos esa capa para que no nos estorbe. Si nosotros aquí ponemos la visualización de las sombras, que por la razón que sea aparecen y desaparecen cuando quieren, vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocarnos de tal manera que este rectángulo que teníamos aquí lo vamos a colocar aquí encima. Apagamos la capa en 3 dimensiones y trasladamos este rectángulo sobre el que vamos a tener que ejercer la sombra, calcular la sombra en ese rectángulo de ahí. A continuación, pues igual que hemos hecho antes, vamos a utilizar Proyecta Geometría. Utilizamos Proyecta Geometría, le decimos que la dirección de proyección nos dan estos 2 puntos que marcan la dirección de la luz y que queremos hallar la sombra de esta parte de aquí arriba, la que nos produzca esa sombra de ahí, que es lo único que nos va a producir sombra. ¿Sobre dónde? Enter, sobre esto de aquí. Ahí la tenemos. Pues ya podemos ahora con contorno hacer el contorno más exterior de lo que tenemos ahí. Ponemos polilínea y hacemos el contorno de esa sombra. De la parte, como digo, siempre más exterior. Llegamos hasta el borde y cerramos. Ya tenemos el de la parte superior. Otra sombra que tenemos que calcular, pues por ejemplo, la que hay que calcular sobre esta zona plana de aquí. Bien, para no tener que reproducir esa zona plana, apagamos esta y nos vamos aquí y cogemos esa zona plana. Esta zona plana aquí, donde tenemos que hallar la sombra, la traemos y la colocamos aquí encima. Bien, a continuación vamos a la capa auxiliar y Proyecta Geometría. Dirección de proyección con puntos desde aquí hasta aquí. Y ahora le decimos que queremos hallar las sombras de todo esto que tenemos aquí arriba, sobre esa cara que acabamos de poner. ¿Vale? Incluido estas líneas de aquí, todas estas. Enter, le damos aquí y ya nos aparece. Ahí tenemos la sombra correspondiente. Bueno, pues ahora con contorno y con polilínea vamos a hacer, como siempre, de esto verde que tenemos aquí, la parte más exterior. Por aquí se mete. Y ya cerramos. Esta sería otra de las sombras. Si nosotros apagamos esto un momento, vamos a convertir esto de aquí en otra región. Ya lo tenemos convertido. Sigamos. Abrimos de nuevo para ver por dónde van las sombras la pieza 1.
¿Qué sombras nos faltan por hallar? Hemos hallado todas las sombras, digamos que son horizontales. Hemos hallado esta de aquí y las del suelo. Nos faltan hallar las verticales, es decir, esta y esta. Vamos a hallar esta de aquí. Apagamos la capa de la pieza en 3 dimensiones, encendemos la de 2 y ahora vamos a copiar la cara que tenemos aquí, esta cara, que es donde se va a reflejar la sombra, la vamos a traer aquí y ya podemos calcular ahí la sombra. ¿Cómo? Pues como siempre, venimos, proyecta geometría, nos vamos a la capa verde, proyecta geometría, dirección de proyección por puntos desde aquí hasta aquí. ¿Y qué elementos nos van a hacer sombra aquí? Pues nos van a hacer sombra estas líneas que tenemos por aquí, evidentemente. Estas que tenemos por aquí son las únicas que nos van a poder hacer alguna sombra. Si marcamos de más no hay problema, ya veremos que la sombra no se produce. Enter, le damos aquí y ya nos aparecen. Ahí tenemos la sombra proyectada. ¿Veis? Si ahora nosotros con contorno y 3D Pol no podemos utilizar polilínea porque el eje X e Y está en plano, pero sí podemos utilizar 3D Pol. Pues veis, vamos cogiendo la parte, siempre la más externa. Y cerramos. Ya tenemos aquí otra de los contornos hechos. Y por último nos queda el contorno que se hace sobre esta cara y sobre esta que es la misma. Bueno, pues lo que vamos a hacer es también lo mismo. Cerramos la pieza en 3 dimensiones, nos colocamos en esta. Bien, vamos a venir aquí y con la orden desplaza esta parte de aquí, esta cara, es la que nosotros tenemos que traer hasta aquí, porque es en ella donde vamos a ver las sombras. Si nos fijamos bien, abrimos esta de nuevo, ahí tenemos las sombras. Tenemos esta sombra, este trocito de sombra de aquí y este otro, estos 2 trapecios. Bueno, pues vamos a dibujarlos. ¿Cómo? Pues como siempre, nos vamos a la capa auxiliar, decimos proyecta geometría y acabamos ahora con el contorno. Vamos con el otro contorno 3D Pol para hacer el contorno de esta parte de aquí, que sería ese otro trapecio que tenemos ahí. Cerrar. Seguidamente vamos a apagar la capa de la pieza 2D para quedarnos solamente con los contornos. La capa verde también la apagamos y vamos a convertir en regiones aquello que nos falta, es decir, esta parte de aquí, esta otra de aquí, esta y esta. Todo esto tienen que ser regiones. Bueno, una vez que ya tenemos las regiones hechas, podemos abrir la capa pieza 1 en 3 dimensiones y ya nos podemos ir a geoplana. Aquí ya tenemos de momento ya tenemos nuestra solución en 3 dimensiones. Ahí veis, todo lo que está en rojo son las sombras que se ven por todos los lados. Nosotros cuando estemos en isométrico, pues por ejemplo esta parte no la veríamos porque estamos en 2 dimensiones. Nos colocamos en isométrico, SE, y ahora vamos a la capa 0, geoplana. Quitamos las líneas sombreadas, las líneas ocultas, y creamos. Lo ponemos ahí arriba. Enter, Enter, Enter. Nos colocamos en planta y ahora, como hemos hecho regiones a lo que eran los contornos de sombra, ya no hace falta que hagamos nada más, basta con que sombreemos. Tenemos siempre programadas estas 3 sombras. Venimos aquí a sombreado, parámetros, cogemos el sólido y vamos marcando las sombras arrojadas sobre el suelo, que serían estas de aquí, ¿veis? Me ha dejado la isla. También esta de aquí. Y también esta de aquí, que está arrojada sobre la cara superior, pero también es del mismo color. Esta de aquí también, que está arrojada sobre esta cara, y esta de aquí también, junto con esta. Vamos ahora con otras sombras, que son las sombras arrojadas sobre las paredes. Sería esta de aquí y esta de aquí. Seguidamente,
cambiamos la sombra, hacemos un poquito más clara, serían las sombras propias, es decir, serían esta de aquí, vamos a ir poco a poco, esta, y yo creo que no me dejo ya ninguna. Cambiamos de sombra un poquito más clara, serían las sombras de las caras que dan a este lado de aquí, es decir, esta y esta. Y por último, vamos con la sombra más clara, la más luminosa de todas, que serían las de arriba. Esta de aquí y esta de aquí. Y yo creo que las tenemos todas, a excepción, me he dejado una, que sería esa de ahí. Sería la sombra propia. Por lo tanto, la marcamos ahora. Estas son nuestras sombras. Tenemos la sombra arrojada sobre el suelo, que sería toda esta de aquí, más esta, la sombra arrojada sobre esta parte de aquí, sobre este peldaño, que sería esta de aquí, sobre este otro peldaño, la que esta parte más alta arroja sobre esta parte de aquí, y luego sombras verticales. Tenemos esta sombra vertical, que esta de aquí arroja aquí, la sombra vertical que esta cara de aquí y esta arrojan aquí, y la que esta parte de aquí arroja aquí. Sombras propias serían estas, todas las que van en esta dirección, y aquí tenéis el resumen completo de este trabajo. Espero que os haya servido para varias cosas. Primero, para entender un poco más cómo se hacen las sombras. Directamente AutoCAD las hace con el render. Bien. Segunda cuestión, para entender cómo funciona la orden proyecta geometría, que es muy interesante, le podemos sacar mucho partido. Y luego cuando pasamos a hacer los contornos, a sombrear y pasar de 3 dimensiones, como en este caso a 2, porque recordemos que esto que estamos viendo aquí no tiene 3 dimensiones, esto es una figura plana. La que tiene 3 dimensiones realmente es esta otra de aquí. Aquí es donde tenemos la figura con 3 dimensiones. Si quitamos los contornos veremos las sombras perfectamente. Ahí la tenemos. Ese sería el resultado en 3 dimensiones que corresponde exactamente con el que hemos hallado en 2. En este caso con rayos inclinados 60 grados con respecto a la vertical.